¿Y si la historia de Jesús no empezó como nos la contaron? Imagina un manuscrito olvidado durante siglos, un pequeño trozo de papel, escrito en griego, que nos revela relatos desconocidos de la infancia de Jesús. El Evangelio de la infancia de Tomás es el texto más antiguo que describe a Jesús de niño realizando milagros, interactuando con familiares y amigos y mostrando su divinidad desde muy pequeño. Este Evangelio no tiene nada que ver con el Evangelio oficial de Tomás. Este manuscrito fue descubierto por un investigador brasileño junto con su amigo húngaro mientras revisaban archivos antiguos que habían permanecido intactos durante décadas en una biblioteca de Alemania. El manuscrito data de los siglos IV y V, lo que lo convierte en el testimonio más antiguo en griego sobre la infancia de Jesús. Es un manuscrito pequeño pero extraordinario, un simple trozo de papel de unos 11 por 5 centímetros que contiene historias que nunca llegaron al canon oficial. Se cree que el autor podría haber sido un monje o algún escriba cristiano temprano, quizás asociado a alguna comunidad siria o tal vez egipcia, dedicada a recopilar relatos orales sobre Jesús que circulaban entre los primeros cristianos de aquella época. Estos relatos estaban destinados a instruir, a inspirar o incluso a fortalecer la fe, pero no todos fueron considerados oficiales para poderlos incluir en la Biblia. ¿Por qué es considerado apócrifo o no oficial como lo pueden ser el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos y Juan? El Evangelio de la infancia de Tomás, no el oficial de Tomás que todo el mundo conoce, es apócrifo porque primero no fue escrito por un apóstol ni alguien cercano a ellos. Hablamos de 500 años después de la muerte de Jesús, por lo que la Iglesia considera que está demasiado alejado de la versión oficial. Segundo, su aceptación era solamente limitada a comunidades locales de entonces, pequeñas comunidades cristianas que fueron las primeras que se consolidaron en los comienzos de la historia del cristianismo. Tercero, su contenido no era necesario para la enseñanza sobre la salvación, sino más bien para saber sobre la infancia de Jesús. Y generalmente sabemos que a las grandes masas o a los cristianos poco le importa la infancia de Jesús. Por esto, aunque sea apócrifo, este es un documento histórico valioso que muestra relatos que circulaban en la antigüedad. Pero vayamos al grano, ¿de qué habla realmente este pequeño manuscrito? En él se detallan los milagros que hacía Jesús cuando era un niño. El Evangelio de la infancia de Tomás es un texto breve, fragmentario, casi incómodo. No pretende explicar quién fue Jesús, sino quién era antes de que el mundo estuviera preparado para mirarlo de frente. En este Evangelio no se habla del Mesías crucificado, tampoco se habla del predicador sereno de Galilea, sino que se habla de un niño que empezaba a conocer su propio poder. Según este Evangelio, Jesús no aprende a hacer milagros, los posee desde siempre. Por lo tanto, la infancia no aparece como un tiempo de inocencia, sino como un territorio peligroso donde no todo es como nos lo han contado. Este texto muestra a Jesús de pequeño curando a otros niños enfermos con una naturalidad bastante inquietante, tocando animales heridos y devolviéndoles el aliento, transformando el agua turbia en bebida limpia, multiplicando la comida cuando faltaba. Milagros que nos recuerdan a un Jesús de más adulto, pero que ya cuando era niño comenzaba a practicarlos. Por lo que entendemos que Jesús desde bien pequeño ya ayudaba, sin parecer necesitar a nadie. Pero entre todos los relatos, uno brilla con una extraña belleza, el milagro de los pájaros. El texto cuenta que un día Jesús juega junto a un arroyo. Es sábado, moldea con barro 12 pequeños pájaros, figuras frágiles, hechas de tierra y agua. Otros niños lo observan. Un adulto lo acusa. Este niño está trabajando en día sagrado. El sábado, conocido como Sabbat por los judíos, era el día que no se trabajaba. El reproche de toda la sociedad entonces cae como una sombra sobre él. Así que Jesús, en vez de enfadarse, aplaude, tan solo una vez. Y los pájaros de barro comienzan a respirar, se convierten en pájaros reales, se llenan de vida y vuelan por el aire con las alas recién nacidas. No hay castigo en esta escena, solamente hay revelación. El barro recuerda de pronto al Génesis, un gesto mínimo, casi infantil, pero el significado es inmenso. El Creador está jugando a crear. No predica, no explica, no justifica, hace vivir. Pero de nuevo, un niño que no distingue del todo entre justicia y destrucción. El texto, por tanto, nos obliga a preguntarnos algo muy incómodo. ¿Fue realmente Jesús
tan bueno como nos dijeron? En el Evangelio de la infancia de Tomás también se muestra un lado oscuro. Jesús no aparece como un niño tan común. Toda historia tiene su parte B, y desde el inicio del texto, Tomás nos dice que Jesús también era un niño con mucho poder, pero sin el control ni la contención que aparecerán más tarde en los evangelios canónicos actuales que conocemos. Los episodios se suceden sin explicación ni juicio moral, narrados con una frialdad que resulta inquietante. Uno de los relatos cuenta que un buen día Jesús también está jugando junto a un arroyo, también junto con barro y agua, y ha trazado pequeños canales para que el agua fluya limpia. De repente un niño llega y deliberadamente destruye todo lo que Jesús ha hecho. Jesús, como es normal, se enfada, pero no lo golpea ni lo empuja, le habla. Entonces el texto nos cuenta que tras sus palabras este niño cae al suelo y muere. El texto no añade nada más. Sin embargo, el relato continúa y nos cuenta que en otra ocasión de nuevo Jesús camina por un pueblo, un niño corre sin mirar y choca contra él, accidentalmente. Jesús se vuelve y lo reprende y el niño muere en el acto. Este texto no explica el motivo ni atenúa el resultado. La muerte ocurre de nuevo, de forma inmediata, como una consecuencia directa de la palabra de Jesús. ¿Y qué sucede? Que la gente del lugar empieza a temerlo. Los padres se quejan, van a José y le dicen que su hijo es peligroso, que no pueden dejar que siga viviendo entre ellos porque sus hijos están muriendo. José reprende a Jesús y le pide que deje de actuar así. Jesús escucha, pero el texto no muestra arrepentimiento ni disculpa. Más adelante, cuando continúan las acusaciones, algunos de los que hablan contra él quedan ciegos. Tampoco el texto nos da más explicación. Simplemente vemos que el poder actúa y el relato continúa avanzando. En ciertos episodios posteriores, el daño se revierte. Cuando María interviene o cuando se le pide que repare lo ocurrido, Jesús devuelve la vista a los ciegos o incluso hace que un niño muerto de aquellos con los que Jesús se enfrentó vuelva a la vida. El texto no dice que lo haga por compasión ni porque se haya equivocado. De nuevo, simplemente nos muestra, narra, que el castigo cesa y que la vida regresa. Después de estos hechos, el Evangelio continúa con otros relatos, Jesús enseñando a maestros, respondiendo con sabiduría que supera a los adultos, realizando milagros que ya no provocan muerte, sino asombro. Lo más destacable de todo es que no hay aprendizaje explícito. El texto no nos cuenta ese cambio interior. Solo muestra que los actos a veces son buenos como no tan buenos. Así es el Evangelio de la infancia de Tomás. Un relato directo, sin comentarios, que presenta a un niño con un poder absoluto y una autoridad que aún no ha sido suavizada. No pide comprensión, tampoco ofrece consuelo, simplemente cuenta lo que ocurrió. Este misterio del Evangelio reside en su supervivencia y contenido. Un pequeño fragmento de papel ha llegado hasta nosotros, revelando relatos únicos sobre ese Jesús niño que no forma parte de la Biblia original tal y como la conocemos. Estos textos muestran que la imaginación y fe de los primeros cristianos incluía historias poderosas, milagrosas y a veces chocantes, creando un Jesús niño, humano y divino a la vez. ¿Es por este capítulo oscuro que la Iglesia no quiso incluirlo como evangelio oficial? Este manuscrito nos recuerda que la historia está llena de secretos y relatos olvidados que nos pueden sorprender. El Evangelio de la infancia de Tomás nos muestra un Jesús niño con un poder sobrenatural impresionante, capaz de curar y castigar, enseñar y jugar, siempre dejando un misterio sobre su naturaleza divina. Por tanto, y la única pregunta que se me viene a la mente es, ¿realmente Jesús era más humano de lo que nos han querido hacer ver?